Hola a todos, bienvenidos una vez más a Conversando Conservación. El día de hoy vamos a hablar sobre las dimensiones humanas, específicamente sobre aquellas que involucran al pingüino de Humboldt. Vamos a empezar quizás explicando qué son las dimensiones humanas, qué significa eso. Y para eso nos va a acompañar el día de hoy la bióloga Sandra Márquez, que ya está por aquí. Sandra, te doy la... Uy, ¿estamos? Ahí te debe salir la opción. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, Steph, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación. Quisiera, quisiera quizás empezar explicando un poco qué son las dimensiones humanas, qué significa esto. Ya, bueno, las dimensiones humanas es un enfoque de estudio, ¿no? En el campo de la conservación y de la gestión de la fauna, de los recursos naturales, en el que, con el que se busca adquirir conocimientos acerca de cómo las personas interactúan con la fauna, qué es lo que las personas piensan, qué es lo que las personas perciben, ¿no? De la fauna silvestre. Y para qué es esto importante? Esto, bueno, ¿y para qué, no? Con el fin de que se puedan tomar decisiones acerca de la gestión de estos, de la fauna o ya sea de ecosistemas, ¿no? De lo que se está investigando, para que se puedan tomar estas decisiones que, que sean adecuadas a la realidad, ¿no? En la que se están, en la que estas existen, ¿no? Porque entendamos que es un proceso de coexistencia, en el que las personas estamos en constante, eh, digamos, interacción con los recursos naturales, con los bosques, con la fauna. Es decir, es un poco como el estudio o el entendimiento, tratar de comprender desde las interacciones que de repente podemos tener con, digamos, empecemos con fauna urbana, de repente animales silvestres, nosotros como personas, no de repente nosotros como investigadores, sino como personas que en el día a día podemos tener algún tipo de contacto, dependiendo de dónde vivamos o dónde trabajemos, etcétera, hasta las opiniones. ¿Es correcto? También entra en juego las opiniones o percepciones que tengamos sobre un animal u otro. Sí, exacto. Entra en juego todo eso, desde las costumbres, ¿no? Vamos a hablar desde esto, las dimensiones humanas nos van a permitir estudiar desde cómo son los procesos de caza y recolección de especies, por ejemplo, en ciertas comunidades, de los procesos de interacción que hay, por ejemplo, en la pesquería, ¿no? Cómo los pescadores o las personas que se dedican a la actividad pesquera están interactuando con su entorno, con lo que tienen al lado. Eh, También cuando hablabas más enfocado al urbano, quizás de las especies que puedan, cómo es que las personas estamos percibiendo, ¿no? Sobre las especies que puedan causar, vamos a decirlo así, molestias, entre comillas, ¿no? A una comunidad, ¿no? Como por ejemplo en algunas comunidades los pumas, ¿no? Que ingresan digamos, a perjudicar al ganado de las personas, que hay bastantes reportes de eso, entonces, que es lo que ellos comentan, ¿no? Entonces, todo eso es un enfoque en el que se tiene que analizar y ver de una manera más amplia, ¿no? Y no solamente ya desde la biología, sino ya desde un enfoque más social, que es justamente lo que hace las dimensiones humanas, ¿no? Introducir ya este componente un poco de la sociedad, ¿no? De las personas. Uh -huh. Y mencionaste que era importante investigarlo para ver cómo podemos, mencionaste algo como que desarrollar planes de acción con los ecosistemas, ¿no? Sí, ¿Podrías así es. explicarnos un poquito más? O sea,
esto es importante para que con estas percepciones, estos conocimientos, lo que tienen las personas, se puedan generar planes adecuados, ¿no? Para cada realidad y que puedan también ser respaldados por las comunidades, porque se integran los conocimientos, no se está integrando lo que ellos piensan. Pero más allá de solamente integrarlo, también tiene que ya ir más allá, desde un enfoque ya transdisciplinario, ya un proceso más participativo de las personas, ¿no? No solamente es, tengo tus conocimientos y con esto traigo un plan y lo dejo para ti, sino un poco de integrarlos en ese proceso, ¿no? De generar esos planes a las personas, a las comunidades. Claro, y es realmente creo que crucial para el éxito de cualquier plan que involucre una comunidad, ¿no? Y ahora, mi pregunta es, ¿cómo se estudian, cómo se comprenden, cómo se investigan esas dimensiones humanas? Ya, mira, como ya había mencionado un poquito, es que es integrar un componente social y al integrar un componente social también se ha adquirido metodologías, métodos propios de las ciencias sociales, como son las entrevistas a profundidad, por ejemplo, no ir con las personas y hacer entrevistas, recopilar la información que tienen, las encuestas también, ¿no? Que encuestas nos van a permitir también recopilar esa información dependiendo de la pregunta que nos estemos planteando o de lo que queramos conseguir. También la observación participativa, ¿no? Que es ir a una comunidad, convivir con la comunidad, como quizás lo hacen los antropólogos, los sociólogos, y ver un poco cómo se está dando este proceso de que las personas están interactuando con la fauna y, bueno, lo que están pensando o conociendo acerca de ella, ¿no? También hay talleres participativos, ¿no? En el que se pueden utilizar herramientas como mapas parlantes, bueno, varias metodologías que nos van a permitir justamente recopilar esa información de las personas, ¿no? Y es por eso que, bueno, estos procesos también deben de ser, hablando de esta transdisciplina, enfocar ya las dimensiones humanas son parte, ¿no? de enfoques transdisciplinarios que son más grandes y ya se involucran justamente a personas, a investigadores de sociólogos, antropólogos, gestores, ¿no? Los gestores que son tan importantes, el biólogo, el veterinario, ¿no? Para poder justamente tener un poco de información más cercana a la realidad y los posicionar más adecuadamente. ¿Y nos podrías dar algún ejemplo como concreto o conocido de cómo se aplica este estudio de dimensiones humanas? Bueno, se puede, disculpa, se escucha, mis perritos están ladrando, se volvieron. No hay problema, pero igual te escuchamos. Ya. No hay problema. Sí, se puede estudiar en un contexto que, bueno, yo considero originalmente es llamado conflicto, ¿no? Entre la fauna y los humanos. Sobre el término más usado es coexistencia, ¿no? Y en ese enfoque, ¿no? Por ejemplo, lo que te hablaba, cuando algunos animales silvestres como la puma, quizás el cóndor, otras rapaces, pueden afectar a los ganados de las personas, a los animales domésticos de las personas. En ese contexto tú puedes estudiar y enfocarlo con dimensiones humanas, ¿no? Para poder justamente ver cuáles son las soluciones más adecuadas, dar esa información en contextos también digamos, y no solamente lo negativo, ¿no? Quizás en procesos, vamos a decir, en los que no hay afectación directa a la fauna, como procesos de cooperación, como en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que hay procesos cooperativos entre los delfines y, y los pescadores, en los que los delfines, digamos, tienen cierto comportamiento de, vamos a decirlo así, arrear a los peces, y que han aprovechado y hay un proceso colaborativo en el que ambos se benefician, ¿no? Un mutualismo que se ha dado. Entonces, ahí también podemos, digamos,
estudiar, ver a mayor profundidad cómo se están dando estos procesos. Wow, nunca había escuchado de esa cooperación que dices, ¿no? Sí, Eh, muy interesante. sí, la verdad, sí. Y quizás hayan tantas más que no sabemos que existen, pero que justamente ese tipo de estudio podría traer a la luz, ¿no? Y en tu Tradicionalmente experiencia, más. dale. Solo quería comentar esto que también a mí me pareció bonito cuando estaba investigando acerca de esto y que yo, bueno, tenía referencia de este tipo de interacciones. O sea, no me parece bonito digamos que no me parece una práctica adecuada, pero es interesante cómo se dan estos procesos, ¿no? Hablamos de cooperación con los delfines, por ejemplo, ¿no? Que también, bueno, hay otros procesos de cooperación con lobos, con la ave indicadora de la miel, por ejemplo, que también es muy bonito esos procesos de cooperación, en el que más allá hay beneficio más que afectación, pero por ejemplo hay prácticas tradicionales y que por ahí quizás lo han escuchado alguna vez, salió un video en Nat Geo, me parece, de la pesca con cormoranes que se da en Asia, en Japón, me parece que es Japón y China, en los que los entrenan, ¿no? Hay un proceso de adiestramiento, entonces ahí hay un proceso extractivo del animal, ¿no? Para poder cazar, les ponen un listoncito, un lazo en el cuello, como tienen la bolsa un poquito más aquí y, y pescan los peces y vuelven y pues le quitan el lazo y le dejan un pez o una parte de esto y luego pues lo mismo, ¿no? Sí, y lo demás solo queda el que pesca y en realidad es una práctica tradicional que me parece que incluso fue reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Si no me equivoco, fue reconocida Wow. como patrimonio. Y también ha sucedido en la India con las nutrias. O sea, hay esos procesos, ¿no? Y todos esos, bueno, las dimensiones humanas nos va a permitir estudiarlos para ver hasta qué punto pues, se pueden ofrecer soluciones o gestiones adecuadas, ¿no? Y en tu experiencia con el pingüino de Humboldt, Ujú. ¿cuáles son los resultados que tú has obtenido de la investigación que vienes haciendo en este tiempo? Mira, con el pingüino de Humboldt hemos obtenido información importante que quizás ya se sabía digamos, no por conversaciones o por experiencia, algo más empírico que las personas comentaban, ¿no? Incluso quizás biólogos que han trabajado y que han estado bastante tiempo cerca al mar. Uno fue sobre el mascotismo, entre comillas, que fue lo que en realidad nos llevó a realizar la investigación, que era que teníamos registros de que los pingüinos eran criados en casa, ¿no? Ya porque, bueno, como parte del grupo Rescate de Animales Marinos, al cual pertenezco y en el cual soy la coordinadora, eh, habíamos recibido casos de pingüinos que, bueno, presentaban signos de haber estado en contacto con los humanos, ¿no? Como por ejemplo laceraciones en la pata, que indicaban que habían estado amarrados con soga, pododermatitis, ¿no? Que son las heridas que se les hacen, unas lesiones que se les hacen en la planta de la patita, porque están en un sustrato que no es el suyo, ¿no? O sea, es como que es como si nos salieran ampollas quizás a nosotros. Entonces, observamos esto y bueno, ya teníamos bastantes comentarios de que el pingüino sí se cría en casa y es y también es comido, ¿no? Es alimento. Entonces, eso nos llevó a hacer investigación nosotros, o sea, queríamos medir qué tantas personas pues lo criaban como mascota, qué tantas lo comían, un poquito más de ahí ver, ¿no? Algo cuantitativo, en qué zonas, dónde era más, quizás, ¿no? Datos demográficos que nos podrían ayudar a entender esto. Y en este proceso nos damos cuenta de que más allá de un mascotismo, había una extracción, ¿sí? O no, del animal, pero para fines que no son precisamente mascotismo, ¿no? Porque, o sea, lo que entendíamos era como que lo tenía como mascota porque había una percepción
estética del animal, que realmente sí salió muy alta la percepción estética, todos decían que era muy bonito. ¿Qué tal le parecía el pingüino? Es muy bonito, muy lindo, precioso, hermoso, criatura de Dios, todo era muy positivo. O sea, hay una percepción positiva del animal, ¿no? Entonces, como sucede también, ¿no?, con las aves quizás de la selva, mientras más coloridas o cante o tenga algún atributo, pues las hace más traficables quizás. Entonces lo mismo pasaba con el pingüino, es bonito, y creíamos que eso estaba llevando a su extracción, pero parece o sea, en los resultados encontramos ya en las preguntas abiertas, un poco en el proceso ya de indagación de por qué lo tenían en casa, nos sale de que era una especie de, no sé si tótem, de amuleto, eh, un repelente de plagas, ¿no? En el que el pingüino era colocado en un corral con patos, ¿no? O otro tipo de aves de traspatio, que le llaman aves de corral, para espantar las plagas. Y ellos afirmaban, y algunas personas afirmaban, que tú lo colocas ahí y no le va a dar, ni un solo bicho no le va a dar a la gallina, al pato, no va a pasar eso, decían. Entonces, parece que esta extracción, más allá del mascotismo, que sí registramos personas que lo tenían, no con el fin de tenerlo, o sea, de tenerlo como amuleto o espantaplagas, sí lo tenían como mascota, incluso contaron, sí, le tenían una piscina, le dábamos de comer, ¿no? Bueno, ya un poquito después hablaré de todo este proceso de tenencia y como las cosas negativas, más allá de la propia tenencia, que ya es negativo, que se da, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos salió y nos resultó bastante interesante, y que de hecho ya queremos en una segunda fase de la encuesta ir a algo más cualitativo, y bueno, ya enfocarnos en las personas, cómo se da este proceso, ¿no? De conocer o de la creencia de que el pingüino es, pues, un espantaplagas, cómo se da el proceso de extracción, porque algo interesante es que muchos, bueno, comentaron de que luego de haberlo tenido 2 años, 3 años, ¿no? Con sus patos, con sus gallinas, lo devolvían al mar, o lo devolvían a la isla, ¿no? Porque normalmente son pescadores, o sea, tienen la facilidad de tener una lancha y dicen, no, ya lo devolvimos al mar, estuvo 2 años conmigo. Algunos decían porque comía mucho, o porque quizás ya dejó de criar, ¿no?, sus animales, entonces ya lo devolvían al mar. Entonces ahí estamos viendo que eso podría causar una afectación, pues, al ecosistema, sobre todo a las poblaciones silvestres, ¿no?, que nunca han sido extraídas de pingüinos, y llevar algunos patógenos. Eso es interesante, lo que nos resultó. Por eso es que esa segunda fase iba a ir más a lo cualitativo, algo que ya hablaba con algunos colegas de las ciencias sociales, ¿no?, fenomenológico, de todo este proceso, ¿no? Entonces, hay mucho por investigar, de hecho, y quizás desde un enfoque ya biológico, pues ver esta transmisión de enfermedades, y quizás cómo se da ese proceso de la salud del animal en ese cautiverio, porque cuando se les preguntaba qué han comido y qué le daban de comer, ¿no? Come lechuga, come peces, pollo. Algunos decían, así, yo le daba fideo y hasta el fideo se lo comía, o sea, quizás como un pato, ¿no? Creo que a los patos les dan un poquito, no estoy segura, pero creo que les dan comida un poco más variada. Así que eso, ¿no? Entonces, pues nos hemos quedado con, creo que, más preguntas que respuestas, que lo que inicialmente nos llevó es saber qué tantas personas tienen al pingüino de mascota, por qué lo tienen. Más allá de eso, eh, esto, ¿no?, que nos salió, que es bastante interesante. Que creo que también ya se sabía, ¿no? En algún momento alguien lo comentó, que tenía bastante cercanía a personas con, con los pingüinos, pero bueno, quizás lo tomé como un comentario aislado, pero sí ha sido en varias localidades que salió. Y algo interesante, que ya después de mis encuestas, después de haber cerrado, pues un día estábamos en una capacitación, y algo que nunca había, no, pero por eso hay el proceso quizás de indagar más, ¿no? En el que también hablaban de que se usa el pingüino para cazar, para pescar.
pero en todas las personas que pregunté nunca nadie respondió eso, así que bueno, quedó como una duda, ¿no? Para una siguiente fase quizás incidir en ese tipo de preguntas. Qué interesante y toda esta información que se descubrió solamente de una pregunta inicial, ¿no? Una curiosidad, de repente un dato inicial. Y como tú dices, creo que abre campo a un montón de más cosas por estudiar y que son importantes investigar, ¿no? Tengo acá unas preguntas del público, pero antes de pasar, quería preguntar puntualmente, ¿en dónde realizaron este estudio? Ya, este estudio lo realizamos en Salaberry, en Puerto Morí, en Chancay, no, Chancay, no, en Guarmey, en Chorrillos y en Pucusán. Nos falta cubrir más parte del sur. Esperemos que en una segunda etapa, que consigamos un financiamiento, ojalá, podamos cubrir el sur, ¿no? Hacer más encuestas y bueno, luego empezar a lo cualitativo, ¿no? Al específico ya más a entrevistas a profundidad para ir ya sobre estos procesos de crianza mismo, ¿no? Porque bueno, más, me olvidé decir que bueno, sí, salió que lo comen, ¿no? Ya estaba dicho, sabido bastante, pero lo confirmamos, ¿no? Que también hasta las recetas nos dieron. Entonces, eso es parte de las dimensiones humanas, ¿no? De cómo es parte de sus vivencias, de sus creencias, costumbres de las personas, importante saberlo para que se pueda gestionar sobre ello. Claro, tal cual como dices, importante saberlo para tomar acción, no necesariamente algo en contra de, dependiendo del caso, ¿no? Pero sí para tomarlo en cuenta a la hora de armar un plan de acción, ¿no? Sí, Tengo exacto. una pregunta del público que dice, ¿sería posible en algún momento identificar si alguna enfermedad de aves de corral ha llegado a las poblaciones de pingüinos? Mira, yo no soy experta bueno, el estudio de enfermedades, quizás es un poco más el campo de los veterinarios, tú que eres veterinaria, ¿no? Pero yo creo que se pueden hacer estudios de prevalencia de enfermedades, ¿no? En las poblaciones silvestres, pero supongo que tiene que haber una data, no previa de poblaciones sanas, entonces no podría responder ello, pero yo imagino que con un equipo adecuado ¿no? en el que se enfoque en diversas disciplinas, se puede al menos tener una aproximación a ello, ¿no? No es algo que yo lo pueda responder, porque, bueno, soy bióloga, tengo ciertos conocimientos sobre esto, pero más allá de ello no podría mencionar. Claro, quizás cae un poco más en el campo del estudio de la medicina de conservación, Exacto. ¿no? Y tendería a creer de que quizás la principal limitante ahí sería bueno, la inversión, ¿no? Porque ese tipo de estudios probablemente tenga que trazar de dónde viene el virus, comparar mucha serología, mucho trabajo Molecular. eh, molecular, exacto, que suele ser bastante costoso, ¿no? Pero sería bastante interesante, de repente, por ahí, alguien que desee colaborar y seguir investigando en base a la información que ustedes han encontrado, ¿no? Que al final del día es la base de la ciencia, es investigar por donde, encima de lo que ya descubrimos, ¿no? Uh-huh. Creo que vi eh, otra pregunta por aquí, pero habías mencionado brevemente que habían algunas como, eh, mm, vamos a decir, adversidades que las personas que tenían o recogían o extraían pingüinos encontraban y causaban ciertos problemas. Lo mencionaste muy brevemente, pero no sé si nos podrías dar como que algunos ejemplos concretos de qué encontraron a la hora de Bueno, hacer las entrevistas. con respecto a la extracción y de la crianza en casa, ya estaba lo primero que hablamos de las enfermedades, o sea, que puede darse esta posible transmisión de enfermedades, ¿no? Es una posibilidad. También estaba de cómo había afectado para su salud, cómo podría afectar a su salud esta crianza, ya que, pues,
vamos a ver si la alimentación es adecuada o no. Y quizás lo otro también es en el comportamiento, ¿no? Lo que nos mencionaban, o lo que se mencionó por ahí fue que los extraen cuando son juveniles o quizás animales más pequeños y no llegan quizás a desarrollar un comportamiento adecuado de su especie al ser reintroducidos, ¿no? Por lo cual esa reintroducción sería inviable. Este, la capacidad para buscar su propio alimento, entonces disminuye, ¿no? Porque los acostumbran a recibir alimentos, ¿no? Es algo que nosotros hacemos cuando recibimos los pingüinos, se podía ver porque con la mano ya estaba viendo la boca, ¿no? Esperaba la comida, o sea, esperaba, entonces es algo que también puede afectar, o sea, no solamente con las enfermedades, ¿no? Y con el mismo hecho ya de extraer una especie de su colonia. Entonces, sí, hay varias complicaciones y bueno, eso principalmente también tenemos algo que se me olvidó mencionar, fue que es algo, parece que lo han estado utilizando como venta pues, de sus pieles, ¿no? Como adorno y como taxidermia también, ¿no? Y que salió más que todo en un punto en específico acá en Trujillo, que fue en Puerto Morín. Wow. Y es muy bonito todo esto porque hasta te explican cuando hay más confianza, ¿no? Entre el entrenador y la persona, te explica, ¿no? Cómo se hace el proceso, algunos lo realizan con ring, otros con nap, te indica a cuánto lo venden, entre 500 y $10 puede comprar un pingüino, ¿no? Entre 500 es un pingüino taxidermizado. Eso, Wow. ¿no? Wow. Sí. Y bueno, en verdad, como tú dices, a medida de que se va explorando, o quizás van saliendo más este tipo de información, ¿no? Solo para confirmar, justo como te perdí un poquito cuando mencionaste lo del comportamiento, dijiste que perdían la capacidad de conseguir su propio alimento y se acercaban a las personas, ¿no? En realidad, las capacidades para alimentarse no es algo que se vaya a perder totalmente. Digamos, los comportamientos que son vitales para la supervivencia de la especie, pues raramente se van a perder del todo, pero sí la ejecución del comportamiento es lo que lo puede, dependiendo de la especie, por menos todavía no lo he indagado, pero es lo que sí se puede perder, ¿no? La capacidad de bucear bien, la capacidad que va teniendo con el paso del tiempo y de estar en su ambiente, ¿no? Con un adecuado buceo, ese proceso, pues, sí lo puede no ser el correcto porque no ha estado en su entorno, ¿no? Entonces puede no hacerlo de la mejor manera. Claro. Gracias por repetir esa parte. Justo ahí te perdí unos segunditos que no se escuchó. No sé si quisieras terminar con alguna reflexión, algún llamado a la acción para todos los que nos están escuchando en vivo y en la repetición. Sí, yo creo que es importante que como, bueno, sobre todo para nosotros que somos biólogos, veterinarios, y que las investigaciones no queden solamente en describir qué enfermedad hay, ¿no? O cuántos animales hay, o no sé cuántos huevos puso, ¿no? Sino que vayan, que ya se debe haber un enfoque ya más transdisciplinario de la investigación en la conservación, y de que se puedan incluir estos nuevos enfoques que son tan importantes y que es tan importante generar esta información para que se dé una adecuada gestión, ¿no? de ellos, y siempre buscar esa colaboración, ¿no? Colaborar con personas que tengan y manejen las herramientas adecuadas para hacerlo. Quizás en algún momento eso ha sido limitante para mí porque quizás no manejar la aplicación de cuestionarios, ¿no? Que lo manejan los colegas, o no colegas, los profesionales de las ciencias sociales, integrar, ¿no? Y
y bueno, entender que no lo sabemos, bueno, cuando queremos innovar o entrar en estos campos nuevos, no lo sabemos todo, sino que podemos colaborar, ¿no? Que es lo más importante. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero tenerte acá de vuelta pronto, de repente para hablar de las dimensiones humanas de alguna otra especie que estén ahorita Sí, investigando. estamos trabajando con otras especies, así que pronto van a salir más información y veremos qué información tan interesante sale, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra. Nos vemos. Y Chao.